Invasiones alienígenas que ocurrieron en la vida real. Criaturas alienígenas que aterrorizaron durante años a decenas de escuelas en Malasia, ovnis misteriosos que aparecieron en diferentes ciudades de los Estados Unidos y un terrible ataque extraterrestre que generó pánico en la Fuerza Aérea de Brasil. El mundo está a punto de convertirse en un lugar muy aterrador, y no volverás a ver el cielo con los mismos ojos luego de que conozcas la historia de estas invasiones alienígenas que ocurrieron en la vida real. Número 5. Invasión de 1973. La noche del 9 de octubre de 1973, la ciudad de Delaware, en el estado de Indiana, estaba tranquila. Ninguno de sus habitantes parecía angustiado y en líneas generales, todos estaban ocupados en sus asuntos, algunos regresando a casa, otros bebiendo algo en un bar o incluso conversando con sus amigos. Nada extraño sucedía y nadie sabía que estaban a punto de ser testigos de una de las invasiones alienígenas más tenebrosas de la historia. A las 10 en punto de la noche, las centrales de servicio de emergencia de la ciudad comenzaron a recibir numerosas llamadas de residentes asustados. Todos informaban el mismo reporte. En el cielo había objetos voladores extraños, ovnis surcando los cielos nocturnos y luces misteriosas rompiendo la oscuridad de la noche. Esto no fue una simple llamada. En tan solo 15 minutos habían recibido 700 llamadas y en todas se denunciaba lo mismo. Quizás por esto los agentes fueron enviados a investigar qué estaba sucediendo. Pero al llegar al lugar, comprobaron que no eran exageraciones. En el cielo habían luces giratorias y parpadeantes que volaban en las alturas y a veces bajaban hasta la tierra, levantando una intensa ráfaga de viento. Mientras esto sucedía, el aeródromo de Fort Wayne captó una señal de radar anómala y las fuerzas aéreas trataron de acercarse para identificar con más detalle a los misteriosos objetos voladores. Pero cada vez que estuvieron cerca de ellos, estos desaparecían súbitamente. Durante más de una hora el incidente se prolongó sin que nadie pudiera hacer nada y entonces, sin ninguna explicación, las luces se apagaron y los objetos voladores desaparecieron. Por supuesto, esta no fue la única ocasión en la que aparecieron estos misteriosos ovnis. Su presencia se mantuvo durante todo el mes y fue avanzando desde Indiana hasta Ohio, donde se repitió exactamente el mismo fenómeno, salvo por el hecho de que en este estado las personas denunciaron raptos de ganado, desaparición de personas y hasta homicidios misteriosos. Sin embargo, nunca se pudo aclarar lo que sucedía en los cielos. Aquel mes de octubre, ambos estados estuvieron a merced de las misteriosas luces que aparecían durante las noches y causaban estragos en las ciudades sin que nadie pudiera evitarlo. Hasta la fecha, esta oleada masiva de avistamientos de ovnis sigue sin tener una explicación. La invasión de 1973 es uno de los asedios más intensos y perturbadores que se han registrado en la historia. Y aunque existen varias hipótesis para explicar el fenómeno, la realidad es que nadie tiene una respuesta coherente para ello. Lo más curioso de estos hechos, además de los propios ovnis, es que la mayoría de las fuentes que lo avistaron eran confiables. Policías, cuerpo de bomberos y hasta personal del ejército dio su testimonio, lo cual sugiere que no fue una invención ni una falsa alarma, sino un hecho sorprendente del que se sigue sin saber prácticamente nada. Número 4. La invasión de 1957. En la década de los 50, cuando los ovnis eran un misterio que solo aparecía en los libros de ciencia ficción y en la imaginación de las personas, sucedió un evento extraordinario en el que los cielos se llenaron de objetos voladores no identificados en forma de huevos. El fenómeno fue bautizado como la invasión de 1957 y su historia sigue despertando una gran inquietud en muchas personas. Todo comenzó en la ciudad de Levelland, en el estado de Texas, durante el 3 de noviembre. Aquel día las personas disfrutaban de un día como cualquier otro, hasta que algo cautivó su atención en los cielos. Eran objetos brillantes con formas extrañas que volaban a diferentes altitudes y distancias. Su forma era similar a la de un huevo y de inmediato, la prensa registró los hechos, entrevistando a todos los testigos y documentando lo que estaba ocurriendo en los cielos. Pronto la información comenzó a circular en otros estados, pero mientras los periodistas escribían notas de prensa para informar lo que habían vivido los habitantes de Texas, el mismo fenómeno llegó a otras ciudades. Incluso los barcos que navegaban por el Golfo de México detectaron los misteriosos ovnis y en ciudades tan lejanas como Chicago también se registraron hechos similares. No en todos los casos los ovnis eran descritos con forma de huevo.
Algunos también aseguraban que tenían la forma de platos hondos impulsados por motores de hierro. No obstante, si había algo en lo que todos coincidían, eso era que los automóviles que se acercaban demasiado, súbitamente se veían afectados. Los vehículos se apagaban y no había forma alguna de encenderlos nuevamente, como si estuvieran siendo afectados por una fuerza electromagnética. Este fenómeno fue registrado en tantas ciudades diferentes y por una variedad tan grande de testigos, que difícilmente podía ser coincidencia. Las autoridades no sabían qué hacer con estos hechos. La Fuerza Aérea intentó sobrevolar los cielos para tranquilizar a las personas, pero cada vez que llegaban, los ovnis desaparecían y el fenómeno pasaba a otra ciudad del estado, o incluso a otro lugar del país. Muchos se preguntaron por qué sucedió este fenómeno, qué energía impulsaba a estos misteriosos objetos voladores y por qué tenían forma de huevo. Nadie tenía duda de que eran naves extraterrestres, pero no había forma de explicar qué hacían en el planeta ni qué querían. Lo único que se obtuvo de aquella invasión fue el registro de decenas de periódicos y los testimonios de 5.700 testigos, quienes sostuvieron la misma versión. Aquella había sido una invasión alienígena. Número 3. La invasión de Oak Ridge. Otra invasión alienígena que ha cautivado la mente de los investigadores durante décadas también se registró en 1950, pero esta vez el 12 de octubre. El escenario de este evento no fue una ciudad ni nada por el estilo, sino algo mucho más impresionante, pues los hechos transcurrieron en las instalaciones de la Comisión de Energía Atómica ubicada en Tennessee, Estados Unidos. Aquella noche, los radares de la Fuerza Aérea estadounidense detectaron un total de 11 objetos desconocidos que avanzaban a gran velocidad por el cielo y se posaron sobre la instalación de energía atómica en Oak Ridge. La mayoría de estos objetos no seguía un patrón. Algunos iban más rápido y otros más lentos. Algunos estaban a gran altitud y otros a una inferior. Sin embargo, se movían en conjunto, a una altura aproximada de 4.000 metros. Los operadores del radar no sabían darle explicación a lo que estaban sucediendo, así que contactaron con el alto mando de la base. Pero antes de que pudieran tomar alguna medida, las naves simplemente desaparecieron. Durante casi 4 días, el alto mando de Oak Ridge calificó a los operadores de histéricos y a pesar de que los registros habían detectado algo anómalo en los cielos, estos informes fueron ignorados. Sin embargo, el 16 de octubre, el fenómeno se repitió. Esta vez, un trío de militares sostuvo contacto visual con el ovni, el cual estaba justo encima de la base de energía atómica. Los soldados describieron al objeto con un color blanco platinado que giraba en sentido contrario a las agujas del reloj. Su forma era redonda y se movía a gran velocidad, y se podía ver desde cualquier ángulo, lo que significaba que tenía un tamaño considerablemente grande. El objeto volador, por su parte, realizó giros lentos alrededor del perímetro, como si estuviera observando algo en específico. Luego desapareció ante los ojos de los soldados. A partir de ese momento, los informes no dejaron de llegar. Un soldado llamado Raymer y el capitán Sarseki también notificaron la presencia de un ovni, pero esta vez aseguraron que la nave tenía unos 400 metros de largo y estaba camuflada en una estela de humor grisáceo. El objeto volador hizo varias piruetas en el cielo antes de desaparecer, pero inmediatamente acudió otro para repetir el mismo procedimiento que su antecesor. En ambos casos, parecían estar buscando algo insistentemente. Lejos de lo que puedas pensar, las autoridades no investigaron el caso. Al menos esto es lo que se dijo públicamente. Todos los misteriosos avistamientos fueron atribuidos a bromistas, condiciones meteorológicas y hasta histeria por parte de los soldados. Sin embargo, los investigadores del Pentágono y de la CIA siguieron el misterio muy de cerca. El hecho de que estos misteriosos avistamientos hayan sucedido en Oak Ridge generó un gran impacto para el gobierno estadounidense, pues lo que sea que vieron los soldados estaba interesado en la energía atómica, y eso definitivamente era un problema de seguridad nacional. Aún así, el caso nunca se logró resolver. Los avistamientos fueron tratados como simples casualidades e informes llenos de equívocos, aunque la mayoría de las personas no están tan seguras de ello. Número 2. Invasión en Malasia. El verano de 1970 marcó un antes y un después en cuanto a invasiones alienígenas se refiere, al menos en Malasia, pues allí los avistamientos fueron un fenómeno que no afectó a los adultos, sino a los niños. Los primeros registros nos llevan a la ciudad de Johor Bahru, donde los niños de un colegio vivieron algo inusual durante la hora del recreo.
4 infantes de unos 7 u 8 años se llenaron de asombro al observar a un objeto plateado en forma de disco descendiendo desde el cielo. Lo que parecía una nave espacial apenas tenía el tamaño de un plato de comida y parecía flotar en el aire. Al tocar tierra, los niños se acercaron con cautela al artefacto, pero inmediatamente se abrió una pequeña compuerta y de ella emergieron 5 figuras humanoides. Todos medían apenas 15 centímetros de altura y llevaban trajes rojizos de una sola pieza. Además, sus ojos brillaban y sus gestos eran nerviosos. Lo más curioso es que los extraños extraterrestres no le prestaron demasiada atención a los niños, sino que se arrastraron hasta un agujero en el suelo y desaparecieron. Luego, cuando los niños trataron de ver la nave nuevamente, descubrieron que ésta se había desvanecido. Los niños, decididos a contarle lo que habían vivido a un adulto, se presentaron ante el director de la escuela primaria, y este, sin estar demasiado convencido de la historia, les pidió que guardaran el secreto. Sin embargo, por sorprendente que parezca, a las pocas semanas, otras escuelas comenzaron a registrar los mismos acontecimientos. El 19 de agosto de 1970, los niños de la primaria Stowell vivieron un encuentro similar. El mismo ovni miniatura, las mismas figuras humanoides de tamaños minúsculos, seguida de su enigmática desaparición. Durante varios meses, estos avistamientos se mantuvieron sin que hubiera ninguna explicación aparente. Nadie lograba entender por qué los niños de distintos lugares estaban registrando los mismos hechos, aunque ninguno supiera lo que decía el resto. No había forma de que se coordinaran para inventar exactamente el mismo relato. Sin embargo, los avistamientos cesaron durante un par de años. Los niños dejaron de ver a los misteriosos seres espaciales y todo volvió a la normalidad. Pero en 1973 resurgieron nuevos casos en Malasia. Los ovnis miniatura reaparecieron en lugares distintos, pero siempre en escuelas primarias, como si estas misteriosas criaturas tuvieran algún interés en los niños. Curiosamente, en este año, los encuentros fueron diferentes. En la escuela central de la ciudad de Kuantan, los niños lograron atrapar a una de estas criaturas, pero antes de mostrársela a otra persona, consiguió escaparse de sus captores. Luego, en un parque infantil de Bukit Mertajam, un grupo de niños vio aterrizar a una nave de 60 centímetros en el campo donde practicaban fútbol. Cuando los infantes se acercaron, los pequeños alienígenas se sintieron atacados y comenzaron a disparar rayos de luz cegadora, que causó pánico entre los niños y los hizo huir de la zona. Estos fenómenos continuaron durante años y causó tal nivel de debate e interés en la sociedad que en el año 1976, el investigador de ovnis Ahmad Jamaluddin escribió un artículo para la revista Flying Saucer Review acerca del fenómeno. Lastimosamente nunca se logró descifrar qué eran estos seres misteriosos, tampoco qué buscaban o si eran reales. Jamás un adulto logró verlos. Muchos consideraron que esto demostraba que eran una invención de los infantes, pero no todos estaban convencidos de ello. El hecho de que solo ellos pudieran verlos deja más preguntas que respuestas. Número 1. La invasión de la isla Colares. En la remota región brasileña de Pará, se encuentra una pequeña isla llamada Colares. Es poco lo que la mayoría de las personas del extranjero conocen de ella, pero los habitantes locales conocen muy bien su historia, sobre todo la que transcurrió en el año 1977, cuando se convirtió en el epicentro de un fenómeno que aún después de varias décadas y el acceso a nuevas tecnologías sigue siendo difícil de comprender. Los lugareños de un día para otro comenzaron a notar algo extraño merodeando en las alturas. Es como si siempre hubieran estado allí, pero por alguna razón desconocida, nadie se había percatado de los misteriosos platillos voladores. Estos aparecían y desaparecían ante los atónitos ojos de los habitantes de Colares, y la mayoría los describía como esferas luminosas, orbes brillantes, bolas de fuego y hasta objetos metálicos con forma de cigarrillo. No obstante, lo que más intranquilizaba a los lugareños era que estas misteriosas naves disparaban intensos rayos de luz que dejaban graves quemaduras en la piel y podían acercarse a los hogares de las personas para chuparles la sangre. Por extraño que parezca, existieron numerosas denuncias de situaciones de esta naturaleza. Carlos Cardoso, un habitante local, llegó a relatar que mientras dormía, sintió algo extraño subiendo por su pierna. Al notar lo que sucedía, vio a una de estas misteriosas naves en forma de cigarrillo ascendiendo por su cuerpo y dejando quemaduras allí por donde pasaba. Afortunadamente, Carlos reaccionó a tiempo
pero pronto descubrió que no había sido el único en recibir una visita de este estilo. Los hospitales se llenaron de personas que afirmaban haber sido atacadas por estos ovnis misteriosos, y cuando se les realizaba algún análisis de sangre, todos mostraban anomalías inusuales que iban desde la anemia, la deshidratación y un debilitamiento general del sistema inmunológico. Los doctores estaban consternados. Cada persona que llegaba al hospital con un relato de la misma naturaleza estaba experimentando daños considerables en el funcionamiento de su organismo, casi como si las perforaciones que recibían en su piel por parte de estos extraños ovnis les estuviera robando los nutrientes. Este fenómeno fue bautizado como Chupa Chupa por los habitantes locales, y la isla entera se sumergió en un estado de terror perenne que obligó a las fuerzas aéreas de Brasil a sobrevolar los cielos en búsqueda de algún ovni, aunque ninguno logró encontrar nada. Esto no hizo más que aterrorizar más a los lugareños, quienes miraban al cielo preguntándose cuándo serían atacados. El alcalde, en un intento por calmar los ánimos, desplegó patrullas armadas que recorrían las calles durante las madrugadas, pero esto no surtió efecto. Las personas seguían siendo atacadas durante las noches. Mientras esto sucedía, los relatos empeoraban. Claudomira Paixão, una de las víctimas más graves del hospital, no podía dejar de recordar el rayo de luz verde brillante que le había marcado la piel. A diferencia de otras personas, ella logró ver a una criatura descender de los ovnis. Esta se había acercado hasta su cuerpo y sin que pudiera moverse, le realizó un corte quirúrgico que los doctores no terminaban de comprender. Los médicos también luchaban por comprender el inexplicable brote de histeria y problemas de la población. Las pequeñas marcas delataban que algo los había atacado, pero nadie sabía explicar qué. Ningún libro de medicina ni conocimiento práctico podía dar respuesta a aquella situación. En el caso del ejército, uno de los capitanes que lideró la investigación por parte de la Fuerza Aérea Brasileña recolectó todas las evidencias y denuncias de la población, documentó pruebas fotográficas y guardó los testimonios de las víctimas. Sin embargo, no pudo darle explicación a lo sucedido, así que se retiró con el resto de su equipo en el año 1978, aunque misteriosamente apareció sin vida en su casa 3 meses después. Algunos llegaron a considerar que el capitán descubrió algo que no debía. Por supuesto, nunca lo sabremos, así como tampoco lo que atacó a la población de esta isla, pues los misteriosos ovnis siguieron merodeando por la zona durante varios años hasta que, progresivamente, desaparecieron. Hasta la fecha, nadie ha logrado explicar qué terribles criaturas atacaron a estos lugareños ni por qué nadie investigó más al respecto. Tampoco se sabe las consecuencias o secuelas que tuvo para la salud de los habitantes de Colares en el tiempo, ni el posible desarrollo de más enfermedades. Los registros fueron archivados, los casos desaparecieron en el tiempo y la historia fue olvidada, como si nunca hubiera sucedido. Sin embargo, al igual que en los casos anteriores, estas invasiones extraterrestres fueron reales, y cientos de personas lo llegaron a confirmar. Las poblaciones de estos lugares vivieron hechos que están más allá de las explicaciones, y sin duda nos muestran que el mayor peligro para el ser humano proviene desde arriba, a miles de kilómetros de distancia.